Yo sé que todos podemos ser engañados. Es más, todos somos engañados de alguna manera. Hay una conversación, la conversación de Jesús, una de las conversaciones más polémicas, más tremendas de ver, la conversación con Satanás. Esa conversación con Satanás es extrema. Usted sabe, estamos ya entrando a la Semana Santa. Próxima semana estaremos comenzando la Semana Santa. Muchos no conocen, muchos no entienden, pero realmente la Semana Santa es una semana de victoria. Una semana donde Jesucristo adoró extremadamente al Padre en aquella cruz del Calvario. Sí, muchos sufren por lo que pasó, pero usted tiene que disfrutar el regalo de Dios para su vida. Si no hubiera ido a la cruz, usted no tuviera salvación ni la posibilidad de la vida eterna. Entonces es una semana que recordamos aquel sacrificio del Cordero que fue inmolado por cada uno de nosotros. En esos últimos días de Jesús tuvo conversaciones muy significativas. Habló con un joven rico sobre la importancia de dejarlo todo y seguirlo a Él. Muchos piensan y dicen: difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos porque tiene mucho y no quiere darlo, ¿verdad?, para seguirlo a Él. Ok, déjeme aclarar algo. Muchos tienen, aunque sea poco, y cuando Dios le dice dámelo, tú no se lo das. Piensa en lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Aunque tengas poco, cuando el Señor te pida y te dice dame lo que tienes, dale a los pobres y sígueme, te va a poner a pensar como un rico. Qué silencio. ¿Ha pensado usted alguna vez en eso? ¿Verdad? Que la medida del Señor es justo para todos. Es cuánto tú confías. Por eso somos engañados continuamente. En verdad fueron días de mucha agitación. Aparece una mujer que quiebra el alabastro y derrama sobre los pies del maestro, y con sus cabellos lava los pies del maestro. Muchos critican esa actitud porque dicen esa es una prostituta, pero Jesús levanta a la mujer. Hay una mujer samaritana en un pozo. Los discípulos critican, la misma mujer dice: ¿cómo me hablas siendo yo samaritana? Y todas esas conversaciones que Jesús tiene son sumamente importantes. Pero en esta conversación con Satanás vamos a descubrir elementos para nuestra propia vida, cómo el diablo nos engaña. Usted tiene que entender que el día que Jesucristo fue a la cruz y venció sobre Satanás, le quitó la autoridad a Satanás. Sí, y Satanás, dice Apocalipsis, ya no puede presentarse delante de Dios. Es decir, el que acusaba a los hermanos, dice la Biblia, Apocalipsis, el que ya no puede ir más a acusarnos, pero ahora se ha tornado, dice que bajó con gran furia sobre los hijos de Dios para engañarlos. ¿Qué es lo que está haciendo hoy Satanás? Engañándonos, ¿verdad? Y hay muchas cosas, cuando lees la Biblia te das cuenta las maneras que tiene de engañarnos a nosotros fácilmente. Necesitamos conocer la Escritura para no ser engañados. Entre más conoces la Escritura, menos podrás ser engañado. Mientras más fortalezcas tu espíritu por sobre tu carne. ¿Sí? Vamos a ver cómo Satanás ataca al Señor. Recuerde que lo que el Señor Jesucristo busca son adoradores, pero el diablo busca adoración. El diablo busca adoración. El Señor Jesucristo busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Con esto en la mente, ¿sí? Mire lo que dice Mateo capítulo 4 versículo 1. Me sorprende porque muchas veces dejamos algunas cosas al azar, pero mire lo que dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Diga conmigo: el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser tentado. Exactamente, para ser tentado. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Sabe? Muchas personas quieren promociones en el cristianismo, quieren que Dios los use, quieren que Dios los exalte, pero Dios no te va a poder usar si primeramente
no pasas el desierto. Sin gloria no hay cruz, no hay vida sin muerte. Muchos deseamos, y yo he deseado, un ministerio para servirle al Señor, pero cada vez que tú deseas servirle al Señor, vas a ir primero al desierto, y quien te va a llevar es el Espíritu Santo para ser probado. Hermanos, la vida del cristiano no es fácil. Miren, muchos desean una obra como un pastorado, pero no entienden a lo que se están o que tienen que enfrentarse. Algunos ya lo saben, algunos han pasado y están pasando esa situación. Una hermana me dijo: quiero ser pastora, hace mucho tiempo. Yo le dije: está bien. Todo aparentemente le iba bien. El día que comenzó su pastorado, comenzó a caérsele todo lo de su negocio. Me dijo: pastor, algo está pasando. Y yo me estaba riendo del otro lado del teléfono, porque yo sé que ella está yendo al desierto para ser probada. Si pasa la prueba, entonces es digno de servir al Señor. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios quiere llevarnos a la estatura de Jesucristo. Si no pasamos lo que tenemos que pasar, es decir, todos tenemos que pasar por el valle de sombra de muerte, no hacer campamento en el valle. Tenemos que salir del valle de sombra de muerte de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Eso es fe, es decir, yo camino con el Señor a pesar de. Es como Job. Job dice: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Es decir, yo sé que tengo que pasar por pruebas. Yo sé que muchas veces Dios mismo va a encargarse de ponerme algunas cosas en el camino, quizás obstáculos, para ver qué hay en mi corazón. Sabes que cuando hay presión, allí vas a ver quién eres tú. Cuando hay presión de la vida, solamente cuando hay presión del que pita ahí atrás, a veces salen no alabanzas ni quejabanzas, sino malas palabras. Y tú dices: ups, se me salió, porque estaba allá adentro, ¿verdad? Y Dios quiere que tú mismo reconozcas que hay en ti cuando hay presión, cuando hay tentación. Y entonces miro a Satanás. Aparece Satanás, dice la palabra en Mateo capítulo 4 versículo 2: durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. ¿Qué tuvo el Señor? No tiene hambre, tiene mucha hambre, porque no ha pasado el desayuno. Ha pasado 40 días sin comer y sin tomar agua. Quiere decir que para una preparación, para un enfrentamiento que él tenía contra Satanás, él tenía que espiritualmente ser fuerte, aunque estaba débil en la carne. Pero él tenía que estar bien preparado. Hermanos, nosotros debemos prepararnos. No es una cuestión de echar 4 demonios de tu casa. No, es estar preparado para el engaño. No es que el diablo se va a aparecer con capa roja y cachos y un trinche. Eso es una mentira, ¿verdad? Él se va a presentar como un ángel de luz. Él se va a presentar como algo que tú necesitas, ¿verdad? Como una solución, como una puerta abierta. Mucha gente habla de puertas abiertas. Yo digo: depende quién te abrió la puerta. Tienes que estar consciente de la palabra de Dios para ser aplicada en el momento que tiene que ser aplicada. Entonces Jesús tiene mucha hambre. El diablo sabe que tiene mucha hambre. ¿Y con qué le va a tentar? ¿Con qué le va a tentar? Con pan, porque es lo que necesita. Entonces yo tengo que darme cuenta con qué puedo yo ser tentado, con lo que yo necesito, ¿verdad? Entonces el diablo se presenta como el salvador de tu vida, ofreciéndote lo que tú necesitas. Y muchos caen allí. Y le dice: a ver, si eres Dios, ¿verdad? Que esas piedritas se conviertan en pan. ¿Qué es lo que necesita pan? Es el alimento diario. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan era la comida fundamental de aquella época. Era el pan hasta el día de hoy. ¿A cuántos les gusta el pan? A mí me encanta con mantequilla. Y por eso tengo que luchar. Pero el pan es un alimento necesario en la casa de todo el mundo. Y sobre todo cuando tienes hambre, ¿verdad? Tú vas a un restaurante y lo primero que te ponen es para que te llenes un rato, para que calmes esa ansiedad. Y el diablo lo sabe. Pero hermanos, si nosotros lo aplicamos al día de hoy, ¿cuál es tu necesidad? Piensa ahora cuál es tu necesidad.
Hay gente que me ha dicho, pastor, es que me estoy quemando, me voy a casar porque me estoy quemando. Eso no es una razón justificable, es simplemente un engaño de Satanás que te dice, tú no te puedes contener, así que cásate. No, cásate con quien vas a amar y respetar el resto de tu vida. No te cases porque te estás quemando, pero es tu necesidad, un esposo o una esposa. Hermanos, Dios tiene un tiempo para tu vida. A veces decimos, es que yo necesito. Cuando uno dice yo necesito, te lo vas a comprar. Te lo vas a comprar sin consultar con Dios. Es que, pastor, yo necesito un carro para mi trabajo. No trabajas sin carro, y cuando trabajes vas a comprarte el carro. Pero a veces compramos, nos anticipamos, porque ahora es fácil ser engañado por las tarjetas de crédito. Es engañado porque tú lo puedes todo, porque con tal tarjeta tú eres invencible. Y entonces tú crees ese engaño y vas y te endeudas y compras. Y yo he visto cuántas veces el error te lleva a perder más dinero, porque compras algo que no lo puedes pagar para sorprender a gente que no le importa que tengas o no. Y de repente estás comprando algo y dices, bueno, este carrito de $15,000 lo voy a comprar y lo voy a pagar de esta manera. Todo es imaginación, todo es engaño. Si no tienes el dinero, el resto es engaño. Entonces comienzas a pagarlo. Llega un momento que no lo puedes pagar y tienes que vender ese carro en la mitad de precio que lo compraste para poder pagar quizás la otra mitad que te faltaba pagar. Ya estás en un engaño. Vienes a la iglesia y le dices, Dios, ayúdame a pagar ese carro. Y Dios te dice, te voy a dar más sabiduría, yo voy a estar contigo, vas a tener que volver a comenzar y vas a seguir el consejo de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque todos pasamos por allí. Somos engañados de la manera más fácil y más sencilla. ¿En qué? En nuestra necesidad. ¿Cuántos tienen alguna necesidad? Entonces, ojo con la necesidad que tienes. Tienes que aprender a confiar en el Señor. A veces queremos tener algo que todavía no estamos listos para poderlo administrar. Y Dios dice, espérate, hijo, vas a tener. Primero, adórame. Confía en mí. Pon por obra la palabra de Dios en tu vida y todo lo que hagas te irá bien. Hermanos, le dice a Josué, esfuérzate, sé valiente, ¿verdad? Sé valiente, Josuecito. Todo esto va a ser tuyo. Yo voy a estar contigo, Josué, pero tú vas a tener que conquistarlo. Y Josué tuvo que luchar con 25 naciones. Antes de que sea suyo, él tuvo que tomar cada metro de terreno que Dios le había regalado. Pero él tuvo que obtenerlo con sacrificio, con esfuerzo, con confianza. Y al final lo obtuvo. Pero le dijo el Señor, pero sé fuerte y sé valiente y pon por obra todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces nosotros cometemos muchos errores siendo cristianos. Está bien, llegaste endeudado, estabas engañado, pero ahora que estás en la iglesia, ya no te dejes engañar más. Dile a tu hermano, ya no te dejes engañar más. Dígame a mí, pastor, ya no se deje engañar. Porque todos los días, de alguna manera, en nuestra necesidad, el diablo nos va a engañar. Porque tenemos una necesidad. Pero Jesús nos dice que podemos resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Ponte a pensar en la noche, no compres en ese momento. Anda a tu casa, haz cuenta, habla con tu esposa y vas a ver que te dice, no lo hagas. Pero no le decimos justamente porque no queremos oír el no lo hagas. Y Dios nos dio una compañera que nos ayude como un radar. Para pensar, para meditar, decir es cierto, no lo voy a poder lograr, pero vamos a intentar el próximo año, vamos a reunir para hacerlo. ¿No le parece mejor? Vamos a aprender a confiar en Dios y esperar en Él. Cuando tú esperas en Él, Dios te va a dar sabiduría para que lo puedas tener. Amén. Y sigue diciendo, hermanos, yo te quiero decir algo, no pretendas llenar el vacío de tu alma con cosas o personas, no funciona.
El único que puede llenar es satisfacer esa necesidad que tú tienes. Se llama Cristo Jesús. Cuando tú seas lleno de Cristo Jesús y la paz que Él te da, vas a caminar tranquilo, sin mirar que tienes una necesidad, porque el Señor, que sabe lo que tú necesitas, te lo dará el día que tú lo mereces. Amén. El día que tú lo puedes administrar, ese día Dios te dará. Entonces viene la segunda tentación. El diablo, frustrado de su primer enfrentamiento, intenta arruinar la parte espiritual ahora. Ya no la parte de la carne, la necesidad que tenemos todo, sino arruinar la parte espiritual de Jesús. Por eso buscó estorbar la sencillez de su confianza en el Padre. Y le dice: pide ángeles para ver. Vamos a ver si es cierto. Pide ángeles para ver si en verdad te obedecen. Pone en duda que el Padre pueda ayudar a Jesús. Y muchas veces a ti como cristiano te dice: ¿y dónde está el Dios que tú alabas? Mira cómo estás arruinado en tus finanzas, estás con esta enfermedad. ¿Dónde está el Padre Dios? Es mentira, no existe, y te pone duda. Él crea siempre duda en tu caminar cristiano. ¿Será que Dios existe? Muchos de ustedes lo han pensado. ¿Será que me estoy perdiendo lo mejor por creer que Dios existe? Es el diablo engañándote de que papá Dios no existe. Y muchos abandonan la iglesia en el primer problema que tienen. Abandonan la iglesia pensando es que no le importo a Jesucristo. Sabes, el diablo viene continuamente para desvalorizarte. Te dice: tú no eres nadie, mira de dónde tú has salido, tú a nadie le importa, suicídate, no vales para nada, mírate en el espejo, eres un fracasado. Esas son las palabras de Satanás que vienen a tu mente y tú dices: nadie me está hablando, soy yo mismo que siento que no valgo nada. Y el diablo dice: amén, tú no vales nada, suicídate, Dios no te ama, Dios no existe. Muchos han pasado por eso. En tu área espiritual, en tu área interna. Sabes, Jesús vivió en el área externa e interna, es decir, en lo material, pero también en lo espiritual. Pero no solamente Jesús caminó en lo espiritual. Hay profetas como Eliseo, Elías, que podían mirar lo espiritual. En un momento dado, Jesús le permitió a unos apóstoles mirar a Moisés y Elías, mirar lo espiritual. A veces pedimos mucho, ciertos dones, quizás hablar en lenguas, dones de poder, pero deberíamos pedir más dones de discernimiento de espíritus. Y entonces podríamos caminar más seguros sobre la tierra. ¿Quién te está hablando? Tenemos 3 voces internas. Nuestra propia voz, que no tiene tono, la voz de Dios, que no tiene tono, y la voz del diablo, que no tiene tono. Y cuando me dicen: pastor, Dios me está abriendo una puerta para irme a los Estados Unidos, le pregunto yo: ¿y tu esposa y tus hijos van contigo? No, pastor, porque un día, eso no es de Dios. Eso no es de Dios, querido hermano. Escúchame bien, no es de Dios. No abandones a la mujer de tu juventud. No dejes a tus hijos. Hermanos, muchos han creído la mentira del diablo que Dios prospera solo en el norte. Hermanos, el mismo Dios que prospera el norte, prospera Centroamérica y Sudamérica. Solamente tienes que aprender a confiar en Él. Tenemos un tremendo país, está lleno de posibilidades si tú puedes confiar en Dios. Los países no te dan de comer, Dios es el que abre puertas. Entonces, cuando tú me dices un engaño del diablo, yo lo reconozco, porque he visto cuántos padres abandonaron sus familias y sus hijos son pandilleros en las calles, porque no hubo corrección en la casa, porque hubo una madre abandonada que lloraba y que posiblemente escuchó la voz del diablo y se fue con otro hombre, y el que está allá ya tiene otra mujer. Eso no es de Dios. Si tú eres un hijo de Dios y vives bajo la ordenanza de Dios y vives la palabra de Dios, todo lo que emprendas te irá bien, donde quiera que estés. Yo he visto esto tantas veces.
Gente aquí de nuestra iglesia prospera como usted no tiene idea, pero mire cuánto confían en el Señor. Tengo muchos hermanos en esta iglesia que son sumamente prósperos. ¿Sabe por qué no los hago pasar para dar testimonio? Porque muchos van a acercarse, en vez de acercarse a Dios, se van a acercar a estos hermanos a decirles: hermano, préstame plata. Ya, la Biblia dice que al que te pida, dale. Dios quiere bendecirte a ti a través de tu esfuerzo y de tu confianza en Él. Y Dios no tiene una medida para uno y otra medida para otro. Dios tiene la misma medida para todos los que confían en Él. No importa si hoy te encuentras en valle de sombra de muerte, la solución nunca será escapar. La solución es enfrentar tu problema. Esa es la solución para todos, pero con Cristo en la mano. A la final la palabra dice que el que está en ti es mayor que el que está en el mundo, y que tú puedes vencer porque Él ha vencido. Él dijo: yo he vencido al mundo y ustedes también pueden vencer al mundo. Entonces, una cuestión de fe y de confianza. No puedes caminar sobre este planeta pensando que tú lo puedes solo. Sí, vas a cometer muchos desastres, pero el día que confíes en el Señor plenamente, vas a ver cómo las cosas empiezan a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Estaba pensando en Lucas capítulo 22, versículo 31. Se acerca el Señor Jesucristo, habla con Pedro, lo mira a Pedro y le dice: oye, Pedrito, vente para acá. El diablo me ha pedido zarandearte y te va a pegar una golpiza, hermano. Eso sí, yo le pido al Padre, que cuando te estén pegando tu fe no falte. Es decir, que cualquiera de nosotros puede ser golpeado. Lo que no puede pasar en un cristiano es que la fe nos falte. ¿Cuántos han sido golpeados? Gente como tú que has perdido el caminar, gente que ha perdido esposa, ha perdido hijos en la pandemia, o padres, que has perdido todo lo que tenías, tu poco dinero lo perdiste. Muchos fracasaron después de la pandemia, se quedaron con muchas deudas. Pero quiero decirte, en medio de eso, que tu fe no falte. Yo sé que mi Dios, cuando tú confías en Él, ustedes tuvieron que salir de su país, abandonar su país, quizás ser maltratados en otro país, pero Dios dice que tu fe no falte. Sabes, el Señor está con cada uno de nosotros, y en algún momento de nuestra historia le hará devolver al diablo 7 veces lo que nos ha robado. Pero tienes que aprender a confiar. ¿Cuándo? Cuando estás caminando en el valle de sombra de muerte, cuando camines en el valle, que tu fe no falte. Saben, nosotros leemos la palabra de Dios todos los días, y todos los días Dios nos dice cómo debemos hacer las cosas. El problema es que siempre nos encontramos haciendo lo que queremos. Para no ser grosero, así lo digo. Hacemos lo que queremos, no lo que Dios quiere que hagamos. Todos nosotros tenemos un llamado, y ahí viene la tercera tentación que tiene nuestro Señor Jesucristo y nos comparte en esta mañana. Mire esto. Entonces llega la tercera tentación, en la cual yo me voy a detener por un momento, y es aquella que procura destruirte en la esfera de tu misión. ¿Cuál era la misión de Cristo? Ir a la cruz, el justo por los pecadores, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía que tenía que ir a la cruz, esa era su misión. Por eso que cuando Pedro dice: no, Señor Jesús, ¿cómo te vas a ir en Jerusalén? Dicen que te van a matar allí. Apártate de mí, Satanás, le dice, porque no iba a ser engañado. Eso nos prueba que el Señor que está con nosotros, si tú estás con el Señor conectado, no te vas a dejar engañar. Dile a tu hermano una vez más: no te dejes engañar. El diablo lo que busca cada día de tu vida es engañarte. Y le dice: mire usted, te daré todos los reinos del mundo si postrado me adoras. Le dice algo tan sencillo, solamente adórame. No tienes que pagar el camino duro para obtenerlo. Mire que Jesús no le niega, no le dice:
tú no me lo puedes dar. Cuando engañó a Adán, entonces él tomó la autoridad sobre el mundo, le quitó la autoridad. Cristo le dio la autoridad a Adán y a Eva, y vino por el engaño Satanás y les arrebató el poder que tenían ellos. Y ahora él es el representante, o era el representante de la tierra. Era dueño de todas las cosas porque el hombre se las entregó voluntariamente por el pecado. Entonces el segundo Adán, que es Cristo, viene a quitarle las llaves y sabe lo que tiene que hacer. Y sabe que esto es un engaño. Y le dice: solamente adórame y no vas a tener que pagar ese precio tan alto. Pero el Señor, con esto en la mente, mire este salmo. Salmo 2, 7, 8 dice: el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Está hablando de Dios Padre al Hijo. Y dice: tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Es decir, que Jesús sabía que si vencía por el camino largo, a muchos les gusta el camino fácil. Adorar al demonio era el camino fácil. Muchos en la tierra, mucha gente, hombres y mujeres, han tomado el camino fácil. Y vemos cantantes que eran de la iglesia, cantantes famosos, que al final, por adorar a Satanás, perdieron su vida y perdieron todo lo que tenían. Y no le voy a nombrar hombres y mujeres de Dios que cantaban en las iglesias, Daniel, precursores de la adoración, fueron engañados. Y el Señor dice: miren mi ejemplo, solamente arrodíllate y adórame, fácil, y te doy. Y lo lleva a una montaña y lo deslumbra: mira las naciones, todas van a ser tuyas, solamente tienes que adorarme. Porque el diablo busca adoración, mientras Jesús busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Hay una gran diferencia. Es fácil hacerte rico si comienzas a lavar dinero. Camino fácil. Es fácil tener mucho dinero si comienzas a vender drogas, pero el precio es altísimo. El camino largo es obtenerlo sin tener que robar, ni lavar, ni prostituirte, sino confiar en el Señor y trabajar fuerte, porque Él está contigo. Saben, el camino difícil es el matrimonio. Jurar a una mujer que estarás con ella todos los días hasta el fin de los días, hasta que la muerte te separe. Conocerse y enfrentarse a morir uno para que nazca el nosotros. Criar hijos, difícil. Casarse y a la final disfrutar del sexo dentro del matrimonio, espectacular. Lo fácil es ir a pagar una prostituta. Eso es lo fácil. Y muchos toman el camino fácil, pero Jesucristo nos enseña que el camino que sin cruz no hay gloria, que el camino del desierto, de la mano del Señor, trae victoria, trae paz a tu espíritu. Puedes dormir en paz, acostarte en paz, sabiendo que nadie vendrá a cobrarte, que nadie vendrá a acusarte, que nadie te puede señalar y decir: tú hiciste esto y el otro, yo te tengo grabado. Mucha gente el día de hoy es engañada por el dinero rápido, el del robo. Vemos todos los días nuestro país en una corrupción como nunca antes lo hemos visto. ¿Serán las redes sociales? ¿Siempre hubo? Sí, yo creo que siempre hubo. Pero hoy las redes sociales nos dicen cómo nos saquean. A veces somos tentados a hacerlo fácil, pero ese no es el camino que nuestro Señor Jesucristo nos modeló. El camino que lo llevó a la cruz es el camino de la victoria. El camino cuando tú dices: yo voy a esperar, voy a esforzarme para obtener lo que deseo, el Señor sabe lo que yo quiero,
pero voy a esperar en Él. Voy por el camino largo para obtener mi casa. Voy por el camino largo esperando en el Señor para obtener lo que deseo. Entonces a tus hijos nunca les faltará el pan y tus nietos serán llamados poderosos sobre la tierra. Eso me encanta. Cuando los padres vamos por el camino correcto. Puede ser largo, pero es el camino de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Satanás parece pretender un título que Jesús mismo le dijo después: el príncipe de este mundo. Pero el día de la muerte, cuando tomó el camino largo, el de la cruz, cuando le quitaron la barba a jalones y le escupieron y le insultaron, le pusieron esa corona de espinas, lo atravesaron con esa lanza, pero sobre todo llevó el pecado del mundo y su corazón no resistió, se reventó. Camino largo. Pero en ese momento, cuando él gritó tetelestai, pagado está, bajó a los infiernos y le dijo a Satanás: devuélveme lo que le ganaste al primer Adán, porque el segundo Adán te ha vencido y ya no tienes autoridad sobre la vida y la muerte. Te quito las llaves de la muerte. Y entonces nos abrió el camino para que todos nosotros el día de hoy podamos tener vida y tenerla en abundancia y la posibilidad de la vida eterna, porque Él escogió el camino largo y no el corto. Si se hubiera arrodillado, hoy todos hubiéramos fracasado y no tuviéramos la mínima posibilidad de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Dios que nos ama, el Dios que nos da un ejemplo y te dice el día de hoy: no te dejes engañar. Basado en esto, usted puede salir de la iglesia pensando: ¿cuáles son mis necesidades en este momento? El diablo me ha quitado la autoridad, el diablo me ha estado quitando quién realmente soy. Diga conmigo: yo soy un hijo de Dios. Y cuando el diablo te diga que tú, el Padre te ha abandonado, que el Padre no te quiere, usted dígale: yo sigo siendo un hijo de Dios y Él me ama. Porque de tal manera amó Dios a Jimmy, que fue a la cruz del Calvario, para que si yo crea en Él, tenga vida y la tenga en abundancia. Es decir, yo tengo la palabra conmigo y me voy a defender con la palabra. Jesús se defendió en cada momento con la palabra: no tentarás al Señor tu Dios, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y le dijo por último: no tientes. Mire esta palabra, le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Cada vez que el diablo venga a tu vida a tentarte, dile así, igual que el Señor: no tientes a los hijos de Dios, porque ya te hemos vencido con Cristo en la cabeza. Amén. Porque he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador, y ya no tienes autoridad sobre mi vida. Póngase de pie en esta mañana y le decimos: gracias, Señor, por ese amor tan grande que tienes. ¿Cuántos aprenden algo en esta mañana? Que pueda salir diciendo: tengo algo en mi vida para ayudarme a vivir bajo la bendición de mi Dios, esa paz que Dios da.